enseñar lo que enseñaba Rav Shaul. Estamos hablando del apóstol Pablo, que él entonces es el que trae el secreto, trae el misterio a ser revelado. Entonces Romanos capítulo 7, versículo 1, nos va a revelar cuál es este misterio, ¿verdad? Y él nos va a decir allí: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Dice allí, te lo va a tener así, ¿verdad? Y yo se lo voy a parafrasear el versículo, entonces vamos a leerlo de otra manera. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley del matrimonio, la Torá del matrimonio. Que la ley, ¿qué ley? La ley del matrimonio entre un esposo y una esposa se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice eso. En el 2, porque la mujer casada, matrimonio, ¿verdad?, está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, es decir, la ley de ese matrimonio, libre para casarse otra vez. Entonces, podemos definir que la muerte del esposo libra para casarse otra vez, ¿verdad?, a esta mujer. Entonces, la muerte del Mesías rompe el contrato del matrimonio del monte Sinaí, para poder decirlo, rompe aquel primer pacto. Entonces Romanos 7:3 dice: así que si en vida del marido, el Mesías vivo, no resucitado todavía, se uniere a otro varón, otros dioses, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es decir, este era el caso de Israel, pero si su marido muriere, la muerte del Mesías en el madero, ¿verdad?, es libre de esa ley. ¿Qué ley? La ley del matrimonio en el monte Sinaí. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El Mesías resucitado de la muerte. Entonces Romanos 7:4 nos va a decir: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Qué ley? La del matrimonio del Mesías con su novia en el monte Sinaí, mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, el Mesías resucitado, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces la muerte del Mesías, libre para redimir a su novia, la hacía libre, ¿verdad?, para que ella pudiera volver, para que ella pudiera elegir, para que ella entonces pudiera tomar su decisión de volver a su primer marido. Entonces, ¿cómo es que el Mesías redimió a Israel? La única forma que Yeshua pudo tomar a Israel de nuevo y no romper el mandamiento era morir y resucitar de los muertos como un nuevo hombre, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un nuevo aspecto, tenemos una nueva realidad. Nacer de nuevo, ¿de dónde proviene? Es decir, porque si no naces de nuevo, seguiría siendo la misma esposa, seguiría siendo esa misma adúltera. ¿Cómo hace alguien que ha perdido su virginidad, por ejemplo, en volver a ser virgen? Es algo casi imposible, a no ser que nazca de nuevo. Si nace de nuevo, van a ser virgen de nuevo, para casarse con el nuevo hombre. Entonces lo que vemos es que él lleva, ¿verdad?, a esa mujer. Él es ese sustituto que va a llevar a esta mujer también en él a morir, para que ella entonces también nazca como una nueva, ¿verdad?, él siendo el nuevo hombre y esta una nueva esposa, ¿verdad?, en un aspecto del nacer de nuevo. Entonces Yeshua sufrió la pena de muerte de la mujer adúltera, y esto es tremendo lo que vamos a ver ahora, que va a entender, ¿verdad?, usted por qué vino Yeshua a morir, por qué murió por como decimos, murió por nosotros. Pero ¿cómo es que murió por nosotros? ¿Por qué murió por nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Entonces acá se va a explicar bien que como ya hemos dicho, las maldiciones de esta mujer adúltera: beber aguas amargas y darle una copa amarga. Segundo, matar a espada. Tercero, sus maldiciones son escritas en un libro y luego borradas.
Cuarto, ella es desamparada por su esposo. Quinto, su esposo esconde la cara de ella. Sexto, ella es matada de sed. Séptimo, ella es dejada desnuda. Octavo, ella es mofada y escarnecida. Noveno, ella es mofada por ser prostituta. 10, sus enemigos echan suerte sobre ella. Estas son las 10 maldiciones de la mujer adúltera que están escritas en la Escritura. Entonces, Mateo 26:42, ya estamos en Hebreo de allá, nos va a decir que Yeshua en un momento, ¿verdad?, que él está hablando, que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que él, entonces vimos cómo él va a Samaria, representando a esta mujer a Samaria, a esta mujer que tiene una carta de divorcio y que cómo va a ser ahora, tuvo 5 maridos, cómo volverá. Y dice Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es interesante, él está aquí en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Ahí está en Getsemaní, orando y hablando con el Padre antes de tomar esa gran decisión, ¿verdad? Dice, ¿y qué es esto? ¿Qué es esa copa? ¿Cuál interpretación tiene tenemos de esta copa? ¿Qué es lo que tiene esta copa? ¿Por qué el Padre le da una copa? ¿Qué quiere decir esa copa? Ahora, si nosotros venimos con el contexto donde estamos viendo, esta copa lo que tiene es amargura, son maldiciones. Pero esta copa la debe tomar la mujer adúltera, no la debe tomar Yeshua, él es el novio. ¿Por qué él la tiene que tomar? Bueno, hay una cosa. Yeshua está diciendo, mira, esta mujer es verdad, es adúltera, ha sido infiel, me ha abandonado, tiene una carta de divorcio, pero ¿sabes? La amo, yo la amo. Si él la ama, pero hay una ley que prohíbe, ¿cuál es el tema? Entonces él debe morir. Él entonces entiende que la tiene que dejar libre y hacerla nacer de nuevo y que entonces coja de nuevo. Es la única oportunidad que puede darle. Ahora, ¿se entiende? Toma la copa, bébela entonces. Porque o la toma ella o la tenés que tomar vos. Pero si sabemos que vos no tenés por qué tomarla, la tiene que tomar ella y entonces ella morirá. Se sabe que es adúltera, su mulo caerá, va a ser maldición para siempre. Entonces, por supuesto que para Yeshua era difícil tomar la copa. ¿Por qué? Porque era maldición. Y él, a ver, él no tenía nada que ver en el asunto, ¿verdad? Pero sí él la quiere. Sí él está comprometido con eso. Entonces, dice, toma la copa. ¿Puede pasar de mí esta copa? Sí, claro, puede pasar. Se la damos a ella. Se la damos a Israel. Y será maldita. Tú ya sabes que es adúltera. Pero hágase tu voluntad. Esa es la única manera de salvarla. Es que beba esta copa. Pásame esta copa. Seguramente el conflicto es terrible. La carga del pecado y el sentimiento de la ira de Dios está pasando sobre su vida. Y entonces, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, quiero que cumplir todo. Es decir, la redención se tiene que dar, tiene que ser salvada de alguna manera, que podamos ser, pero sin violar, ¿verdad? Entonces la copa tiene que ser, la copa amarga de maldición tiene que entrar. Si no la toma ella, la tendrás que tomar tú. Entonces serías tú el sustituto de esta esposa divorciada, esta esposa adúltera, que tendrá que entonces pagar el precio, ¿verdad? Entonces el precio que Yeshua está pagando es por esta mujer, por esta esposa, ¿verdad?, que ha sido adúltera. Después dice que Yeshua es muerto por la espada, por la lanza. Juan capítulo 19:34 dice que él estando allí en el madero, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua, ¿verdad? Y lo vemos morir a esta mujer, el sustituto de esta mujer adúltera. Él tiene que pagar lo mismo que si estuviera la mujer adúltera allí en ese madero. Entonces tiene que ser matada de espada. La espada le tiene que entrar, ¿verdad?
la señal, ¿verdad? El costado abierto, ¿verdad? Es la lanza entrando, la espada entrando, y se salió sangre y agua. Otra de las maldiciones, ¿verdad?, que veíamos en los costados, que las maldiciones van a estar escritas en un libro y después borradas. Y es muy interesante que vemos en Colosenses capítulo 2:14, trayendo el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en el madero. Dice así, y la interpretación de esto muchas veces es que allí clavó la Torá, que allí clavó el contrato de matrimonio. Imposible. Eso no es contra ti. El contrato de matrimonio es lo que te une a Él, es lo que te acerca a Él, no es algo contrario. Lo que estaba contra nosotros no era el contrato de matrimonio, lo que era contra nosotros no era justamente la Torá, no era la Ketubá, no eran los mandamientos. No. Lo que estaba en contra de nosotros justamente era lo que decía, que ya él no era tu marido, que ya él no tenía nada que ver contigo, que te había dado una carta de divorcio. La carta de divorcio es lo que dice, ¿verdad?, que está en contra de ti, que por tu adulterio, que por tus fornicaciones, que por tu idolatría él te dejó, él te dio carta de divorcio. Eso es lo que está en contra de ti, es una carta de divorcio, y eso es lo que él lleva a la cruz, ¿verdad? Entonces dice en Colosenses 13:14, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando de todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y qué era lo que estaba en contra de esta Israel, de esta mujer adúltera? ¿Qué era lo que estaba en contra? Si no era esa carta de divorcio que decía que ella había adulterado y que entonces ya no podía ser su mujer. Esta mujer estaba perdida, no podía volver a su primer marido. Y la quitó del medio clavándola en el madero. Entonces, ¿verdad que en estos versículos, que son difíciles para muchos de explicar, muchos utilizan estos versículos para decir que Yeshua abolió la ley, que abolió la Torá, que ya la clavó en la cruz, ¿verdad? Eso es todo lo que escuchamos siempre. Pero ¿es esto cierto, en serio? ¿Es esto lo que Yeshua clavó en el madero? ¿A esto es lo que Pablo se refiere en Colosenses? Este hombre que tiene el misterio revelado que acabamos de leer en Romanos 7, está hablando de un matrimonio, de un casamiento, que está hablando de un marido que está muriendo, está hablando de alguien que va a levantarse como el nuevo hombre, donde esta mujer tendrá que elegir. Porque de acuerdo a Hechos 21-24, Pablo vivió en obediencia a la ley. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Y Pablo estuvo de acuerdo con toda la ley y los profetas, como se menciona en Hechos 24:14. Él dice, ¿verdad? Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Sabiendo esto, no podemos dejar que nuestra interpretación de los escritos de Pablo lo califican como un hipócrita, diciendo una cosa y luego diciendo otra. Pablo fue un fariseo, dicho por sus propias palabras, y aunque los fariseos estaban empapados en sus tradiciones, ellos también estudiaron las escrituras, ellos eran doctores, ¿verdad? Y Pablo igualmente estudió las escrituras. Las cartas de Rab Shaul son profundas y complicadas, así lo dice Pedro, ¿verdad? Difícil de entender, tan profunda, y es muy posible que se malinterpreten, tan profundas que crearon demasiada confusión para muchos. Hasta fue acusado falsamente de predicar en contra de Moisés. Entonces, Hechos 21:21, ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se apartan de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendan que no se circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Esta es una acusación que aún se sigue mencionando acerca de Pablo el día de hoy. Además, sabiendo que Pedro advirtió contra los que malinterpretan a Pablo diciendo que la ley ya no es válida, ¿podemos aferrarnos a concluir que las cartas de Pablo dicen que él se opuso a la ley? Recuerde que sus propias palabras declaran que él está de acuerdo con todo en la ley y los profetas, como dijimos en Hechos 24:14.
Con esto en mente y conociendo su historia como un fariseo que vivió de acuerdo a la ley, no tiene sentido que Pablo utilizara ejemplos de ley y los profetas. ¿Podría ser posible que este versículo en Colosenses haga referencia a algo en la Torá? ¿Podría ser que mucha gente utilizara este versículo para distorsionar las palabras de Pablo? Cuando en realidad Pablo podría estar imponiendo su argumento a favor de la ley. Yeshua tenía que morir para volver a casarse con las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, con esta Israel que se había ido, que estaba perdida, que se había divorciado de ella. Era para que pudiera casarse de nuevo y reunir a su novia, las 12 tribus. Dice Yeshua que también fue abandonado por el Padre como una maldición de la mujer adúltera y separada, divorciada, una mujer infiel. Mateo 27, 46 nos dice, y cerca de la hora novena, Yeshua exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está siendo el sustituto de esta mujer adúltera, de esta mujer ya no sospechada, sino confirmada en adulterio, una mujer infiel, una mujer que debe morir por la ley de las adúlteras. Su marido, ¿verdad?, le ha vuelto la cara. Mateo 27, 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El Padre esconde su rostro de Yeshua, ¿verdad? Ese es el momento donde se oscureció, ya no... ¿Por qué? Que él está viendo allí, en el madero, está viendo, ¿verdad?, al sustituto que está sustituyendo a esa mujer, y él está viendo a esa mujer infiel, a esa mujer adúltera, allí en el madero. Yeshua dice fue desnudado, Mateo 27, 28, y desnudándole le pusieron encima un manto de grana, y después que le hubieran escarnecido le quitaron el manto y poniéndole su vestidura le llevaron para crucificarle. Así lo explica Mateo y está diciendo lo desnudaron. ¿Por qué le sacan los vestidos? Lo avergüenzan, lo humillan, ¿verdad? Lo llevan desnudo. Y claro, evidentemente que nosotros en los cuadros y en las obras donde vemos ahí pintado, ¿verdad?, en la cruz y esto, le ponen como una toallita así como algo cubriéndolo, pero verdaderamente, hermano, tenemos que entender que él estaba completamente desnudo. Estaba desnudo, no lo van a pintar así, no lo van a poner de esa manera, pero muy claramente le quitaron las vestiduras, dice, y lo llevaron para crucificarlo. No han de entender que él está completamente desnudo allí, como si fuera esa mujer infiel, siendo humillada, avergonzada delante públicamente, ¿verdad? Y dice que también se burlaban y se mofaban de Yeshua. Lucas 23, 35. Que no estamos hablando que simplemente se están mofando y se burlaban de él. Él está allí ejemplificando a esa mujer adúltera, a ese Israel, al Israel infiel. Lucas 23, 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y los príncipes con ellos se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si él es el Mesías, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole, ¿verdad?, vinagre. Esto es muy interesante. Pero también dice, como una mujer adúltera leímos, ¿verdad?, que ocurre, ellos echaron suerte en sus vestiduras de Yeshua. En Lucas 23, 34 dice, Yeshua decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, o su vestidura, echaron suertes, ¿verdad? Las escrituras nos dan la respuesta a todo lo que Yeshua vino a cumplir. Y aquí hay otro versículo que a través del estudio y escudriñar la palabra se nos ha revelado. Juan 19, 24, y dijeron entre sí, no la partamos. Está hablando de la ropa, ¿verdad?, del manto. Más bien echemos suerte, a ver quién se queda con ella. Esto fue así, para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
¿Verdad? Qué interesante. Y así lo hicieron los soldados. Y está hablando justamente del Salmo 22, 18. Ahí está la referencia. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto es del Salmo 22, versículo 18. Y así lo hicieron los soldados. Mi pregunta ahora es, ¿por qué Yuhei Bajei a través de sus profetas dijo tal cosa? ¿Verdad? Veamos de nuevo una parte que nos dará una clave. Dice, no la partamos, más bien echemos suerte. La Torá de Moshe instruye que un sacerdote no debe arrancar o romper su vestidura. Eso lo encontramos nosotros en Levítico capítulo 21, versículo 10. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras, dice. ¿Qué pasa si rasga, no? Bien. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 61 y 63, vamos a leer nosotros, mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Yeshua dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, rasgando su ropa, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Aquí, sin saber, ¿verdad? O una cosa profética, una cosa sin... Aquí el sumo sacerdote, al rasgar su vestidura, está perdiendo su sacerdocio. Está entregando su sacerdocio. Está dejando de ser sacerdote en ese momento. Y se lo pasa a Yeshua, quedando él ahora habilitado como el sumo sacerdote en otra orden, ¿verdad? Es muy interesante. Pero, para seguir, Yeshua tuvo sed en el árbol. Ahí en el madero él tiene sed. Ahora, dice, ella moriría de sed. Ahora, esta es la maldición de la mujer adúltera, estamos viendo, y Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Que él diga, en la escritura esté puesto esto en el Evangelio de Juan, diciendo, cuando Yeshua, sabiendo que ya todo estaba consumado, es decir, que ya toda la maldición de la mujer adulta estaba cumplida, que lo único que le falta es una sola cosa, porque todo eso había ocurrido y él para finalizar tiene que tomar. Dice, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué escritura se tiene que cumplir cuando él dijo tengo sed? ¿Cuál es la escritura que tiene que cumplirse al decir él tengo sed? Y la respuesta está en el 19:30 de Juan. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué ocurre? ¿Qué era lo que tenía que cumplirse? Tomar la copa amarga. Él, al decir tengo sed, ellos le acercaron el vinagre. ¿Cómo es el vinagre? ¿Dulce o amargo? ¿Cómo lo identifica usted? Tomó, dice, tomado el vinagre. Yeshua hubo tomado el vinagre, porque muchos dicen que no tomó. Acá dice que tomó. Tomó la copa amarga y dijo consumado es. Se cumplió la escritura, acá está. La mujer adúltera acaba de tomar la copa amarga de acuerdo al ritual de número 5. Que esta escritura, ¿verdad?, tenía la necesidad de beber algo. Sí. Número 5, de los versículos 11 al 29, como lo hemos dicho, ¿verdad?, que debía tomar la copa amarga. Quizás estés preguntándote por qué es importante.
Y Éxodo 34:14 dice: de ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, Yahweh, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Tremendo, ¿verdad? Que Él está cumpliendo allí todo. Y se recuerda que Dios es considerado un marido para Israel, como dice Jeremías 31:32. Y este pacto que iba a venir no será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como marido para los que quebrantaron mi pacto, declara Yahweh. Que Yeshua haya tomado el lugar de esta mujer adúltera. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 7, para más detalles sobre este misterio, y regresamos a Yeshua y la copa amarga de número 5, que Yeshua tenía que beber de esta copa, la copa que tenía el agua amarga, que iba a ser dada a la esposa acusada de adulterio, el cual él sabía el resultado de beber esta copa. Es por eso, ¿verdad?, que él en la oración le pide a Dios que quite, pero no es posible, porque sería romper con la ley, quebrar la Torá. Por eso debemos considerar nuestros caminos, para que en el momento de una tribulación no nos encontremos en un adulterio espiritual con el mundo, ya que todos los que se encuentran en tal estado serán destruidos. Vamos a ver esto también más adelante, porque Apocalipsis capítulo 8:11 dice: el nombre de la estrella es ajenjo, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se volvieron amargas. Todo lo que está escrito en los escritos de los apóstoles debe estar fundado en la Torá. Esta es la única forma en la que debemos poder entender correctamente las escrituras. Ahora, siempre decimos, ¿verdad?, la escritura se interpreta con la misma escritura. No podemos hacer una interpretación ajena a la escritura. Siempre se interpreta así, se explica a sí misma, ¿verdad? Entonces, el número 5:21 dice que el Eterno te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, y haga Yuhei Bajei que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Que Yuhei Bajei te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo. Y esto es lo que le pasó a Yeshua cuando él toma la copa amarga por sustituir, ocupar el lugar de esa mujer adúltera, nosotros, y sufrir el castigo que ella merecía. Ahora consideramos, ¿verdad?, Mateo 27:39, los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza. Ve cómo todo está fundado en la Torá. Entonces, cuando vemos a Yeshua y la maldición de número 5, ellos lo maldijeron y denunciaron al mismo tiempo que la maldición venía sobre él. ¿Y cuándo fue eso exactamente? Que Yuhei Bajei te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, y haga Yuhei Bajei que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche y que tu muslo caiga. Primero, su muslo. El muslo, hermano, representa la credibilidad o autoridad. Se utiliza en asuntos de cumplir con su palabra. Es por eso que vemos esto hacerse en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 24:9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Génesis 47:29, cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y me trates con misericordia y lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Es decir, poner la mano en el muslo era algo de, credibilidad. Es un pacto contigo, ¿no? Es decir, esto va a estar firme, esta va a ser la verdad, va a ocurrir así, es autoridad. Por lo tanto, el muslo consumiéndose representa la credibilidad siendo inútil. Cuando Yeshua no pasó la prueba de ser el Hijo de Dios a los ojos de la multitud, su credibilidad no significaba nada. Eso es lo que pasaba.
Mateo 27, los versículos 40 y 43, dice, diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, salvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende del madero si eres el Hijo de Dios. Es decir, no creyeron. Toda su credibilidad, ¿verdad?, había sido inútil en ese caso, porque él estaba siendo el sustituto de esa mujer adúltera. De esta manera, también los principales sacerdotes, ¿verdad?, junto con los escribas, los fariseos, los ancianos, se burlaban de él y decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora del madero y creemos en él. Confió en Dios, libéralo ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Él no tuvo ninguna credibilidad con ellos, pero la credibilidad y la autoridad que él dará a conocer en su segunda venida será impactante. Su muslo hará que sea muy evidente. Por eso Apocalipsis capítulo 19 del 15 al 16 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, ¿y qué dice? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos dicen que, de acuerdo a otras definiciones, el músculo más fuerte del cuerpo, por lo general, es el cuadril, que se encuentra en el muslo. Aunque la comprensión espiritual del muslo es suficiente para obtener la atención de uno, ¿cómo es que su muslo físicamente se desgastó mientras que estaba colgado en el madero? Cuando Yeshua está en el madero, sus muslos lo ayudaban a que se empujara hacia arriba y le provenía oxígeno. Después de todo su sufrimiento y la tortura que ocurrió antes de llegar al madero, y después de varias horas tratando de empujar su cuerpo en el madero para poder respirar, sus muslos finalmente cedieron, mejor dicho, se consumieron. Se quedó sin oxígeno, después de decir, consumado es. Ya no tenía fuerza, se ahogó como resultado de sus muslos al estar desgastado. Y es por eso que los 2 ladrones del lado de Yeshua les quebraron las piernas, a fin de que sus piernas no podrían empujarse más hacia arriba y se asfixiaran. ¿Y qué pasó con el vientre de Yeshua? ¿Por qué dice que Yuhei Bajei te hará objeto de maldición, de creación en medio de tu pueblo y haga que tu muslo caiga y tu vientre se hinche? Y es muy importante que nosotros podamos ver que de un lado de la cruz hay uno, ¿verdad? Hay dos allí, uno a la derecha, el otro a la izquierda, uno simbolizando la justicia, el otro simbolizando la misericordia, uno simbolizando a Judá, el otro simbolizando a Israel, las 10 tribus. Y uno que lo reconoce allí, le dice, mirá, tú eres. Y Yeshua le dice, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. Ese recibe la misericordia, lo reconoce, mas el otro no lo puede reconocer, que se salve a sí mismo, ¿verdad? Y el otro no lo reconoce, el otro es la justicia, representa a Judá, que no lo pudo ver allí, y que aún sigue preguntando y sigue diciendo hasta hoy, ¿verdad?, que si es el Mesías, entonces ¿por qué? ¿Por qué sigue la guerra? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Si no se salvó a sí mismo. Bueno, ahí están los dos. Estas dos, esta higuera partida, este olivo partido al medio, y cumpliendo toda la escritura. Que él hubiera muerto solo, pero nos dice la escritura que murió también, fuimos llevados nosotros con él a su muerte, hemos sido crucificados con él, para también ser resucitados con él, ¿verdad? Entonces, para que puedan nacer de nuevo, para que esta mujer ya no sea la misma adúltera, que pueda volver a ser virgen de nuevo. Por eso Pablo vuelve a decir que lo celo con celo de Elohim, con celo de Dios,
como a una mujer virgen preparada para su marido, porque ahora ella es virgen, preparada a su marido, y espera a su marido con vestidos nuevos, sin mancha y sin arruga. Una mujer virgen, porque solamente un sacerdote, un cohen, se puede casar con una mujer virgen. No se puede casar con divorciada, ni con viuda, ni con una mujer que haya pasado por adulterio. Eso es imposible. Por eso Yeshua no se puede casar solamente con una mujer virgen y de su pueblo. No puede casarse con ella que sea gentil, ni que sea mancillada, ni que sea adúltera, ni fornicaria. Por eso cuando él dice consumado es, en Juan 19:30, que esas fueron sus últimas palabras, usted tiene que saber que esa palabra en hebreo es 36:18. Esa palabra es kalá. Kalá. De hebreo 36:34, que dice novia, como perfecta. De aquí la palabra dice nuera, novia, desposada. Kalá. En una palabra, él termina diciendo consumado es, que viene de la palabra terminado, acabado. Dice, una novia, ya está preparada una novia como perfecta, ya está kalá, ya está la esposa, consumado es. Dice Gomer, kalá, consumada es, terminada la obra. Hay que tomar en cuenta que estas leyes, siendo aplicables hoy en día para un pueblo como lo era en aquel tiempo, si quebrantas la Torá a propósito después de conocer lo que Yeshua hizo en el madero por ti, es decir, eras adúltera, no podías regresar, no podías volver, estabas perdido. Pero ahora, él murió, el marido murió, te libró de aquel pacto viejo, te puso lo que estaba contrario, la carta de divorcio en el madero y la borró, ¿verdad?, con su agua amarga, y resulta que te llevó también, moriste con él, resucitaste con él para que nazcas de nuevo. Y si naces de nuevo, podés tener la libertad de escoger por cualquier marido, aún por ese nuevo hombre que es Yeshua. Pero si desconoces eso y volvés entonces a quebrantar, si volvés a serle infiel, ya no hay perdón para otro adulterio. De acuerdo a Hebreos capítulo 10, en el versículo 26-29 dice, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y de fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren su contra. ¿Y qué mayor castigos piensan ustedes que merece el que pisotea al hijo de Elohim y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? De nuevo, se nos ha confirmado que la ley de Dios es verdaderamente eterna. Y usted sabe bien esto. Y quiero decirles que hay solamente una expectativa de juicio, aquel que talase, y de fuego ardiente. ¿Y por qué fuego? Porque ustedes saben bien que nosotros somos un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes, que Él nos quiere hacer, ¿verdad? Y somos así. Por eso, como las hijas de sacerdote, la mujer de sacerdote, no paga como una mujer cualquiera. Por eso se debe matar por fuego. Se tenía que quemar. Es decir, en el caso de Tamar, por ejemplo, ¿verdad?, la que Judá era hija de sacerdote. Entonces, cuando ellos descubren que ella está embarazada y quieren pagar, ¿verdad?, ella tiene que pagar con la muerte su pecado, resulta que no era pedrada, tenía que ser quemada. Por eso dice, quémenla, hasta que después Judá se entera, ¿verdad?, que ese hijo era suyo. Pero es distinta la muerte de hija de sacerdote.
Entonces los que son sacerdotes, hijas del sacerdote, mueren por el fuego. Por eso dice, o el juicio y el fuego, no por piedra. Por eso es que es muy interesante esa parte que debemos saber. ¿Por qué un lago de fuego? ¿Por qué el fuego? Y entonces después dice, ¿verdad?, que si usted va y rechaza, entonces él es infiel y entra en adulterio de nuevo y se va con otros dioses y todas esas cosas, ya no queda más nada, porque él murió una sola vez y para siempre, ¿verdad? Y en todo púlpito cristiano se predica que debes aceptar a Yeshua como tu Señor. Y la pregunta nunca contesté es ¿por qué lo tengo que aceptar, verdad? ¿Por qué debo aceptar? ¿Por qué tengo que hacer ese rito de decir, sí, Señor, te acepto como mi Señor, como mi... ¿No? Eso está en todo lugar, pero ¿por qué? ¿Dónde dice sí, acepto? ¿En dónde se dice? ¿En qué lugar se dice sí, acepto? ¿Acaso no es en un altar? Sí. Por eso será en un altar, ¿verdad? Ustedes le llaman en un altar en las iglesias, en las congregaciones. Pase al altar, reciba. Pero realmente, donde se dice sí, acepto, es verdad que es en un altar de boda, en un casamiento. Entonces usted tiene que considerar que en cada vez que una persona le está diciendo sí, acepto, está en una boda. Está en un altar de boda, estar bajo una jupá. Señor, te acepto como mi Señor. Y Pablo dice Señor. Porque Sara le decía a Abraham Señor. Y tú te preguntas por qué la mujer no le dice Señor a tu marido. Le dice mi esposo, le dice mi marido, pero nunca le dice, aquí está mi Señor. Vos sí la podés presentar, ¿verdad?, a ella como mi señora, mi esposa, mi mujer, ¿verdad?, mi señora. Pero ella nunca. Ella le va a decir mi esposo, mi marido, ¿verdad? Pero nunca mi señora, acá está mi Señor. No. ¿Por qué? Porque cuando te confrontan para recibirlo, es decir, sí, casarte, hacerlo tu Señor, prometerle fidelidad a Yeshua, ¿verdad? Porque Pablo dice, solo hay un Dios, el Padre, solo hay un Señor, Yeshua el Mesías. De esto habla Hebreos 10, ahora te abrió una puerta para regresar, la adúltera murió, yo soy la puerta de las ovejas que entran, y esta mujer que nace de nuevo, porque si sería la misma, podrá decir sí o elegir a otro marido. Es decir, o te podés casar con Yeshua o te casás con cualquier otro. Hoy tenés la libertad, hoy podés decir, sí, me caso con él, porque has nacido de nuevo. Eres vuelta virgen de nuevo, todo ese pecado quedó atrás, cosa nueva ocurrió, ¿verdad? Pero entonces ahora tú puedes ser la esposa de Yeshua. Tú puedes entonces decirle, sí, te prometo fidelidad, voy a seguirte, voy a cumplir con la que tú vas, esta es mi garantía, que tú cumplirás como el novio, ¿verdad?, que cumple su promesa, que paga, y el precio ha sido tan caro para tenerme que voy a ser agradecido, que voy a cumplir con tu mandamiento, que voy a cumplir con lo que indique la Torá, con lo que indica la que tú vas, voy a serte fiel, voy a seguirte y te voy a esperar para ese segundo paso del matrimonio, que es hacerlo efectivo. Estoy desposada hoy mismo. El Mesías es una nueva creación. Por eso dice que si alguno está en Mashiach, ya es una nueva creación, nació de nuevo, ya no es esa adúltera, ya no es gentil, atrás ha quedado lo viejo, y ahora ya todo es nuevo. Gálatas 6:15 dice, porque en Yeshua nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación, el haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como el Mesías resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos para vida nueva. No solo se nos refiere como la no. Estamos viendo, hermanos,
Usted tiene que saber que hay 4 tipos de redenciones. Son 4 las redenciones que Él cumple en el madero, y esta es una. El morir en el lugar de la mujer adúltera, pagando el precio de la muerte, de la pena de muerte de una mujer adúltera. Este era Israel, el que había sido desechado con una carta de divorcio, adulterio. Así que esperamos que pueda haberle servido, ayudado todo este tema de la mujer adúltera, de por qué Yeshua vino a morir. Así que esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Vamos a seguir con esto de que es raíces hebreas de la fe. Y hoy hemos estado que por qué murió Yeshua, qué hizo Yeshua en el madero, y esto tiene mucho más para decirse, y vamos a seguir seguramente, ¿verdad?, con lo que Él obró en el madero. Que sean bendecidos, hermanos, desde aquí de Buenos Aires, quien les habla, Neri Pray. Muchas gracias. Shalom.